Vale, mientras esperamos el minutito más, empiezo a compartir la presentación. A partir de ahora os dejo de ver, ¿vale? Bueno, pues comenzamos. Bienvenidos a todos a la sesión informativa sobre las acciones Marie Sklodowska-Curie, concretamente a las acciones individuales postdoctoral fellowship. Os quería poner en la agenda de la sesión. Tendremos un primer bloque en el que hablaremos sobre las acciones Marie Curie, las modalidades y las novedades en Horizonte Europa. Nos centraremos en la modalidad de postdoctoral fellowship y a continuación tendremos la oportunidad de escuchar a Álvaro, nuestro caso de éxito más reciente, y nos presentará su caso de éxito con el proyecto IRretina. De tal manera que comenzamos lo que es la sesión. Esta sesión es informativa, una sesión informativa online que tendrá una continuación con un taller informativo que os daremos más información a lo largo de la sesión de hoy. Mi nombre es Esther Guirado y trabajo en la Oficina de Proyectos Internacionales del Sistema Sanitario Público. Físicamente estoy ubicada en Sevilla, en la Oficina de Fundación Progreso y Salud. Y desde septiembre, octubre del 22 tengo un sombrero nuevo como NCP del programa RC. En la sesión de hoy, en mi parte, la he estructurado en 4 bloques. El primero, presentaros cuáles son las acciones Marie Curie, cuáles son sus modalidades y las novedades que se incorporan a raíz del nuevo programa Horizonte Europa. Daros detalles de cuáles son las modalidades y los requisitos de las Postdoctoral Fellowship de la convocatoria de 2023. Presentaros cuáles son los servicios que prestamos desde la red de fundaciones gestoras locales a todo aquello investigador que venga al sistema sanitario para presentar una propuesta a Marie Sklodowska-Curie Postdoctoral Fellowship y, por último, unos breves datos o cifras sobre resultados en convocatorias previas. Lo primero es enmarcar, establecer cuál es el marco en el que se engloban las acciones Marie Curie. Estamos ante un nuevo marco financiero que engloba desde el periodo 2021-2027, donde se lanzan nuevos programas de financiación y, por lo tanto, nuevas oportunidades de financiación de investigación. Las acciones Marie Curie están embebidas, se enmarcan dentro del programa Horizonte Europa. ¿Qué es Horizonte Europa? Pues Horizonte Europa es el principal programa de financiación que tiene la Comisión Europea para financiar acciones de investigación e innovación. Es un programa que a grandes rasgos se estructura en 3 pilares. El pilar 1 destinado a la ciencia excelente, el pilar 2 donde se busca dar respuesta a desafíos mundiales y mejorar la competitividad industrial europea, y el pilar 3 llamado Europa Innovadora, donde se incorpora, pues, por ejemplo, el Consejo Europeo de Investigación, Ecosistemas Europeos de Innovación y el Instituto de Innovación y Tecnología. Y además existe otro bloque transversal cuyo objetivo es ampliar la participación y reforzar el espacio europeo de investigación. Pues bien, Europa es conocedora que necesita un capital humano que sea fuerte, que sea resiliente, que sea flexible, que sea innovador. Y es que este capital humano va a hacer lo que necesita es que sea capaz de hacerse con unas habilidades y unas competencias las necesarias para hacer frente a las necesidades del futuro mercado laboral europeo. Y bajo estas premisas se lanza el Pilar 1 de Ciencia Excelente, cuyo objetivo es, por tanto, reforzar y ampliar esta base científica de la Unión Europea, reforzando su excelencia científica. Este pilar
bajo este pilar se enmarcan tres grandes programas. Por una parte está el Consejo Europeo de Investigación, cuyo objetivo es financiar investigación en las fronteras del conocimiento, que lo desarrolla investigadores junto con sus equipos. Es un programa que está dotado para este programa marco con 16 millones de euros. Por otro lado, están las acciones Marie Curie, cuyo objetivo es proporcionar a los investigadores con nuevos conocimientos y capacidades, y ello lo hace a través de fomento de la movilidad y mediante una formación personalizada e individualizada. Las acciones Marie Curie están dotados para este marco financiero con 6.600 millones de euros. Y el último bloque es el de infraestructura, en lo que se pretende dotar a la Unión Europea con infraestructuras de primera categoría que estén integradas e interconectadas, de manera que se logre realmente alcanzar una excelente base científica. Y este programa está dotado con 2,4 millones de euros. Pues bien, dentro de este pilar de ciencia excelente, el programa o las acciones Marie Curie es el programa más emblemático, el programa bandera, en el que se fomenta y se incentiva y se financia la movilidad y la formación de investigadores. ¿Cuál es el objetivo de las acciones Marie Curie en general de este programa? El de apoyar, por un lado, la formación y, por otro lado, el alcanzar el desarrollo profesional del personal investigador. Las acciones Marie Curie contribuyen a fortalecer esta ciencia excelente y esta base científica excelente en Europa, además impulsando el empleo, el crecimiento y la inversión en investigación. ¿Cómo pretende hacerlo? Dotando al personal investigador de nuevos conocimientos y habilidades, exponiéndolos a un marco internacional, intersectorial e interdisciplinar que le permita acceder a los mejores puestos y al mercado laboral y a las necesidades del futuro. ¿Cuál es el principio fundacional del programa Marie Curie o de las acciones Marie Curie? La movilidad. Siempre que hablamos de Marie Curie, de base va a haber una movilidad. Los investigadores se van a tener que exponer a una movilidad internacional, a una movilidad intersectorial, incluso se deben de mover de una disciplina a otra, es lo que se fomenta. Por lo tanto, el eje fundamental y el elemento clave de las acciones Marie Curie siempre va a ser la movilidad, que lo va a diferenciar de otros programas donde se financia también ciencia excelente. ¿Cuáles son otros principios rectores, otros principios sobre los que se basan las acciones Marie Curie? El primero lo hemos visto, que es la movilidad, pero por otro lado también la excelencia. La excelencia no solo excelencia científica, tanto en el proyecto de investigación como en la metodología que se aplique. Se busca la excelencia en la supervisión y la excelencia en la implementación de las ayudas. Por otra parte, es un programa que, al igual que el del Consejo Europeo de Investigación, tiene un enfoque abierto. Los investigadores, tanto los investigadores como los consorcios, pueden proponer el tema de investigación sobre el que quieren que versen sus proyectos o sus programas. Eh, Está abierto tanto en cuanto a la temática como al personal que puede participar. Está abierto a todas las nacionalidades y a todo tipo de instituciones. Por otro lado, se busca que haya siempre una supervisión y una mentorización que, como hemos dicho, igualmente tiene que ser y se busca que sea de excelencia, cumpliendo además los requisitos o el decano de la Carta Europea de los Investigadores. Por otro lado, las acciones Marie Curie lo que buscan es fomentar el empleo, lo que busca es ofrecer buenas condiciones de trabajo en igualdad de condiciones, y se busca también la inclusividad. Veremos más adelante una de las acciones o de las medidas que han tomado en el programa Marie Curie buscando la inclusividad. Igualmente se busca sinergias con otros programas de la Comisión Europea y con otras políticas de la Comisión Europea. También, como principio rector y que va a estar presente en todas las modalidades de las acciones Marie Curie, se busca el fomento de la investigación responsable y cumplir con el Pacto Verde Europeo.
Todo esto se va a ver reflejado tanto en las convocatorias como a la hora de trabajar las propuestas. Todos estos principios rectores son los que marcan, digamos, las características principales de estas acciones Marie Curie con respecto a otros programas del pilar de ciencia excelente o de los otros pilares del programa Horizonte Europa. Como hemos dicho, a través de las acciones Marie Curie se pretende dar respuesta de forma transversal a una serie de compromisos políticos que tiene la Comisión Europea y, por tanto, se pretende a través de estos programas o de estas acciones contribuir a la área europea de investigación, a la área europea de educación y por otra parte se pretende estar alineado y cumplir con los compromisos y las recomendaciones establecidas tanto en la Carta Europea de los Investigadores, el Código de Conducta para la Contratación de Investigadores, así como se fomenta y se busca alcanzar una ciencia abierta y una investigación e innovación responsable. Del mismo modo, se pretende contribuir a alcanzar a todos los objetivos, a los objetivos de desarrollo sostenible y con el Pacto Verde Europeo. Estos principios, desde Horizonte Europa, se han dado una serie de recomendaciones de cómo acercarnos o cómo eh, realizar una serie de actividades que vayan alineadas con estos principios y lo tenemos a través de dos guías disponibles a través de la Agencia Ejecutiva de la REA. Por una parte está la Carta Verde Europea, que consiste, su objetivo es reducir la huella de carbono de todas las acciones Marie Curie. A través de esta carta lo que se pretende es, por un lado, incrementar la conciencia sobre aspectos medioambientales, promover tanto políticas como comportamientos que sean sostenibles y alinearnos todo para que la toma de decisiones y las políticas sean lo más verde posible. Esta carta verde de Marie Curie establece como un código de conducta y da unas recomendaciones de qué acciones se pueden implementar en las acciones Marie Curie de manera que fomentemos comportamientos sostenibles y reduzcamos la huella de carbono. Como por ejemplo puede ser, siempre que sea posible, establecer reuniones que sean telemáticas, em, intentar viajar lo menos posible, que cuando se viaje sea de forma directa, de manera que siempre busquemos la reducción de la huella de carbono de todas las acciones Marie Curie. Y por otra parte tenemos la guía Marie Curie de supervisión. Esta guía lo que establece una serie de recomendaciones, por una parte recomendaciones al supervisor de la ayuda y por otra parte recomendaciones para las instituciones de acogida y son unas recomendaciones que de algún modo ya venían recogidas en lo que es la Carta Europea del Investigador y el Código de Conducta de Contratación de los Investigadores. Muy recomendable leer tanto una u otra a la hora de trabajar cualquiera de las modalidades y de las propuestas que presentemos a las acciones Marie Curie. En las presentaciones, ahora mismo no están vinculados, en las presentaciones pondremos el vínculo para que tengáis acceso al documento. Pues bien, hasta aquí era un poco contextualizar y poner a presentaros el marco de dónde están englobadas las acciones Marie Curie. Y ahora lo que quería presentaros eran las 5 modalidades eh, de Marie Curie. Por un lado tenemos las Doctoral Network, estas son una modalidad o una acción que pretende financiar consorcios para la creación para la contratación y formación de doctorandos. La forma de participar en estas acciones es a través de la formación de consorcios. Por otra parte están las Postdoctoral Fellowship, que lo que va a financiar son proyectos individuales para la formación a través de un proyecto de investigación de investigadores postdoctorales. La modalidad de Staff Exchange, en el que se va a financiar igualmente proyectos en consorcio, proyectos colaborativos. Lo que se pretende es financiar un intercambio de conocimiento a través de la movilidad de personal de las instituciones que participan.
Y las últimas dos modalidades que nos vamos a dar más detalles, que son las de COFAN, que son unas ayudas destinadas a cofinanciar programas de movilidad que ya existan o de nueva creación, tanto regionales como nacionales. Deben de por detrás de haber unas instituciones que financien y tengan ya activo que quieran financiar programas de movilidad. Y la Comisión Europea lo que hacen es cofinanciar por una parte de estos programas. Y por último están las acciones de MSCI y Citizen, en el que se financian actividades de divulgación y búsqueda de, digamos, promoción de la carrera investigadora y divulgación de todos los programas de Marie Curie. Ahora os voy a presentar a grandes rasgos las Doctoral Network, Postdoctoral Fellowship y Staff Exchange, porque son las modalidades en las que los investigadores, o bien de forma individual o bien a través de consorcios, pueden participar. Vamos a dar información sobre las modalidades, sobre la convocatoria 2023 y 2024, que es el programa de trabajo que actualmente existe publicado y abierto. Como os decía, la modalidad de Doctoral Network lo que financia son proyectos colaborativos en consorcio que lo que buscan es financiar programas de doctorado llevados a cabo, definidos e implementados por asociaciones de instituciones, a ser posible de diferentes sectores, es decir, que haya, por un lado, que haya universidades y haya organismos públicos de investigación que no sean universidades, incluso eh, em, que haya empresas, y el objetivo de esta modalidad es formar a candidatos a doctores, a doctorandos, de manera que se les buscan que se haya un estímulo de su creatividad, que mejoren sus capacidades innovadoras y que fomenten o mejoren sus capacidades mejoren su empleabilidad a largo plazo. La convocatoria de 2023 abrirá a final de este mes, el 30 de mayo, y tendrá de fecha de cierre el 28 de noviembre. La dotación económica para el 2023 es de 438,8 millones. Y ya para esta convocatoria hay una novedad con respecto a la convocatoria de 2022. Y es que volvemos a tener un person month máximo, una máxima de financiación de 540 person months. Para los que no tengáis experiencia previa, pues no significa nada. Para los que hayáis participado anteriormente, daban para la contratación máxima de 10, en la anterior convocatoria podíamos contratar hasta 10 investigadores predoctorales. En 2023 ya tenemos la oportunidad de contratar hasta 15. Y esto se mantendrá en la convocatoria de 2024, que tendrá fecha de apertura el 24 de mayo y fecha de cierre el 27 de noviembre del 2024. Y hay un incremento de unos entre en torno a 12 millones de euros. Las Postdoctoral Fellowships, que es la que, digamos, centra la jornada de hoy, son lo que van a financiar proyectos individuales para la formación de investigadores postdoctorales a través del desarrollo de un proyecto de investigación y mediante una movilidad que debe de ser internacional. La solicitud la realiza un investigador postdoctoral junto con una institución de acogida, que puede estar, que puede ser del sector académico o no académico. La convocatoria de 2023 abrió el 12 de abril y cerrará el 13 de septiembre con una dotación de 260,47 millones. Y para 2024 la fecha prevista de apertura será el 10 de abril y cierre el 11 de septiembre de 2024 con un incremento de 10 millones de euros. Y por último, la modalidad de Staff Exchange, que como decía, el objetivo es financiar proyectos colaborativos en consorcio en el que distintas instituciones de distintos sectores y de distintos países, a través del intercambio de personal contratado, se dé una transferencia del conocimiento y de buenas prácticas. Esta modalidad abrirá en octubre con fecha de cierre del 28 de febrero del 24, con una dotación de 78,5 millones, y para 2024 está prevista la apertura el 10 de octubre y cierre el 5 de marzo de 2025, con un incremento nuevamente de unos en torno a 12-13 millones de euros. Aquí es resumido el calendario de las convocatorias de 2023, que ya la tenéis en cada una de las diapositivas anteriores.
Y comentaros cuáles son las novedades que trae las acciones Marie Curie en el programa Horizonte Europa. Son novedades que no son nuevas de la convocatoria de 2023, sino que vienen siendo novedades desde 2020, desde la primera convocatoria de Horizonte Europa de las acciones Marie Curie en 2021. ¿Cuáles son estas novedades? Por un lado, se ha topado la experiencia investigadora para la modalidad de Postdoctoral Fellowship. Ya tenemos, digamos, un acotamiento tanto por abajo como por arriba. Deben de ser investigadores con el título de doctor y un máximo de 8 años de experiencia postdoctoral. Por otro lado, han aparecido las restricciones debido al oversubscription para la presentación por el número tan alto de solicitudes. Estas restricciones se aplican a solicitudes que se hayan presentado en convocatorias anteriores, concretamente para 2023, no se podrán presentar a la convocatoria aquellos que, habiéndose presentado a la convocatoria de 2022, hayan obtenido una nota inferior a 70, en el caso de la modalidad de Postdoctoral Fellowship, y en el caso de las Doctoral Network, aquellos consorcios que hayan obtenido una evaluación inferior a 80. No podrán presentar la misma solicitud para la convocatoria de 2023. ¿Qué otra modalidad trae Horizonte Europa? Pues ha aparecido una nueva modalidad de estancias que se conocen como placement, no academic placement. Son estancias que se pueden desarrollar en el sector no académico, es decir, en aquellos que sean normalmente las que no sean universidades, organismos públicos considerados como académicos. Estos placements o estas estancias se realizan al final del proyecto y tienen una duración máxima de 6 meses. Y otra novedad, haciendo alusión a la inclusividad que busca el programa Marie Curie, y es que a partir de ahora se pagará un ítems que hay en el presupuesto del Family Allowance si la persona que ha sido financiada modifica esta este requisito de haberse casado o haber tenido hijos una vez que ha iniciado el proyecto. Y además también se va a pagar a la institución que te contrata las bajas por maternidad o bajas de larga duración que anteriormente tenían que cubrir las instituciones. El objetivo es fomentar realmente la inclusividad. ¿Dónde encontramos toda la información de las distintas modalidades de Marie Curie? En el portal europeo Funding Alternatives. Aquí sí os he vinculado actualmente, solo está abierta la modalidad de Postdoctoral Fellowship, pero si marcamos el Forthcoming vais a tener información sobre la postdoctoral de 2023 y todas las otras modalidades de Marie Curie. ¿Qué documentos son necesarios para conocer y estar al día de todas las convocatorias, tanto de Marie Curie como de Postdoctoral Fellowship, como las otras modalidades? Pues los 3 documentos recomendados para leer, incluso antes de empezar a trabajar, es el programa de trabajo. En este pantallazo he puesto el de 2021-2022, pero ya tenemos activo el de 2023-2024. Lo cambiaremos en la presentación que os enviemos. Recomendación, la guía del solicitante, que va a haber una para cada una de las modalidades, y por otra parte también la guía del evaluador, muy recomendable a la hora de empezar a trabajar las propuestas. Y por último, dar una serie de recursos donde podéis tener acceso a toda esta información y donde podéis ver, por un lado, en la primera parte de Audiovisual Resources tenéis acceso a vídeos de presentación generales, en general, de las acciones Marie Curie, de cada una de las modalidades, y también tenéis acceso a vídeos donde se habla de casos de éxito de investigadores tanto postdoctorales como de Doctoral Network. Y a continuación os pongo 2 webs muy recomendables donde podéis encontrar toda la información. Por una parte está la web de la agencia ejecutiva, donde se gestiona y se implementan las acciones Marie Curie, y por otra parte el enlace a nuestro, en Investigador, el enlace a nuestro buscador de convocatoria, donde tenéis acceso a las fichas y donde vais a tener toda la información y todos los documentos necesarios para la preparación de las propuestas.
Pues bien, hasta aquí el primer bloque de presentaros las generalidades de las acciones Marie Curie, cuáles son sus modalidades y cuáles son, digamos, sus características generales. Y ahora vamos a centrarnos en la modalidad que está abierta, la de Postdoctoral Fellowship en la convocatoria de 2023. Esta primera diapositiva es general de resumen de esta modalidad. Esta modalidad es una modalidad, como hemos dicho ya varias veces, que está dirigida a financiar proyectos individuales, vamos a poner entre comillas individuales, de investigación para la formación y contratación de un investigador postdoctoral. ¿Quién solicita esta ayuda? Esta ayuda la va a solicitar una institución que esté establecida en un Estado miembro o país asociado junto con el investigador postdoctoral. ¿Qué requisitos tiene que tener este investigador postdoctoral? Por un lado, ser postdoctoral, es decir, tener la tesis defendida a fecha de cierre de la convocatoria. No tiene por qué tener el award, no tiene por qué tener el título físico, simplemente tiene que tener un documento en el que diga que la tesis está defendida sin tener que revisar nada. Pero además no debe de sobrepasar los 8 años de experiencia investigadora. A esto hay una serie de secciones que veremos un poco más adelante. Y por otro lado, este investigador debe de realizar una movilidad, se debe de mover, debe de desplazarse de un centro a otro. Depende de la modalidad, será de un centro de Europa a otro o de Europa a fuera de Europa. Y debe de cumplir un requisito, y es que donde se desplace, donde vaya a realizar el proyecto de investigación, no debe de acumular más de 12 meses o bien trabajando o bien residiendo en los últimos 3 años. Todos estos requisitos se deben de cumplir a fecha de cierre de la convocatoria. ¿Qué financia esta modalidad? Financia la contratación del investigador postdoctoral, además dan unos complementos por movilidad y familia y dan dinero para gastos de investigación, publicación, formación, incluso costes indirectos. ¿Qué duración tiene esta ayuda? Pues veremos que depende de la modalidad, puede tener entre 12 y 24 meses o 24 y 36 meses en el caso de la Global. Pero además, desde 2021 tenemos una opción de incrementar la duración de hasta 6 meses si se decide incluir el placement en el sector no académico. Como os digo, ¿qué financia? Pues financia la contratación del investigador postdoctoral para que se forme y para que crezca, para que haya un desarrollo profesional, y por tanto la financiación va a tener como dos bloques. Hay unas aportaciones que van directamente al investigador, se van a pagar al investigador a través de la institución de acogida, incluye el coste, una partida para la movilidad por el desplazamiento y se aplica una partida por familia. Y por otro lado, hay unas aportaciones que las recibe la institución, pero que indirectamente el gasto de investigación, formación y networking son dinero que recibe la institución, pero que se queda a disposición del investigador y de su grupo para financiar pues por cualquier programa o cualquier formación o cualquier actividad de networking, o para simplemente dinero de fungible necesario para el desarrollo del proyecto de investigación. Y por otra parte, hay otra aportación que viene destinado a los gastos de gestión o costes indirectos. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se prepara estas ayudas postdoctoral fellowship? Siempre debe de haber 3 figuras. Por un lado está el investigador postdoctoral, por otro lado debe de haber una institución de acogida quien contrate a este investigador postdoctoral y quien además ponga a un supervisor a cargo de la supervisión y el mentorazgo de este fellowship. Estas 3 figuras trabajan de forma conjunta para preparar y presentar la propuesta y posteriormente implementar el desarrollo del proyecto de investigación. Por lo tanto, aunque digo que son ayudas individuales, son ayudas que siempre tienen que tener detrás una institución de acogida, quien contrata y paga al investigador postdoctoral y quien pone sus instalaciones y su supervisor. Pues bien, vamos a ver la elegibilidad que tiene que tener cada una de estas 3 figuras.
Por un lado, el investigador postdoctoral siempre tenemos que revisar 3 requisitos. Tenemos que, revisar su experiencia investigadora, tenemos que revisar su nacionalidad y tenemos que revisar su movilidad. En cuanto a la experiencia investigadora, hemos dicho que a fecha de cierre de la convocatoria tiene que tener defendido la tesis. Por otro lado, no debe de superar los 8 años de experiencia investigadora. Como os anunciaba, existe una serie de excepciones o podemos reducir estos 8 años de experiencia en una serie de circunstancias. Por un lado, se pueden reducir de hasta 18 meses en aquellas mujeres que hayan tenido bajas maternales. Se podrán reducir el tiempo que hayas estado los padres por bajas paternales o el tiempo que hayas estado por baja, cualquier ITE, bajas que sean superiores a los 30 días. Eso lo vamos a poder reducir de estos 8 años de experiencia investigadora. También podremos descontar aquellos contratos que el investigador haya tenido fuera de investigación, es decir, si ha estado como gestor o ha estado con un contrato de docencia. Ese periodo se podrá reducir de esos 8 años de experiencia investigadora. Y existe otra excepción que veremos más adelante que se aplica para aquellos investigadores nacionales de un Estado miembro o de un país asociado que han hecho una estancia fuera de Europa. Esos años que han estado de formación postdoctoral también se les puede descontar de estos 8 años de experiencia investigadora. En cuanto a la nacionalidad, en principio pueden participar cualquier investigador de cualquier nacionalidad, con una excepción que veremos más adelante en la modalidad de Global Fellowship. Y con respecto a la movilidad, el investigador postdoctoral siempre tiene que realizar un desplazamiento, tiene que justificar que se mueve de un centro donde esté residiendo, trabajando, a otro centro para el desarrollo del proyecto de investigación. Es decir, yo no puedo pedir una Marie Curie para desarrollar un proyecto de investigación en el grupo de investigación donde actualmente estoy trabajando o residiendo. Se debe de cumplir, por un lado, que haya un desplazamiento, pero por otro lado tenemos que tener en cuenta que al sitio, al departamento, al grupo, a la institución donde vas, esté ubicado en un país donde cumple el hecho de no acumular más de 12 meses de estancia en los últimos 3 años. Y esto, ¿a fecha de que lo miro? A fecha de 13 de diciembre. Es decir, que un investigador a 13 de diciembre, si se quiere venir a España, no debe, puede ser español y venir a España, pero debe de cumplir que a fecha de 13 de septiembre no acumule más de 12 meses de forma seguida o por periodos diferentes, más de 12 meses en los últimos 3 años. Con respecto a la movilidad de la institución beneficiaria debe estar ubicado en un país miembro o país asociado. Esta institución debe contratar al investigador, debe de asignar un supervisor, que es el que mentorice y supervise al fellow, y por otra parte, aquellas instituciones que sean instituciones públicas o centros de investigación cuya misión sea el desarrollo de actividades de investigación, deben de tener activo e implementado un plan de género. ¿Qué debe de cumplir también el supervisor? Que el supervisor y el fellow deben ser 2 personas distintas. Tienen que aparecer estas 3 figuras, la institución de acogida, el supervisor y el fellow. Con respecto a la propuesta, también existen unos requisitos de elegibilidad. Para que la propuesta pase a evaluación, se debe de, por un lado, enviar una propuesta completa. Las propuestas van a constar de una parte A y una parte B. La parte A es la parte administrativa y la parte B se divide en parte B1 y B2. Para que la propuesta se pase a evaluación, debe de enviarse completa con todos los apartados. Por otra parte, se revisa que la parte B1 no supere el límite de 10 páginas, la que supere las 10 páginas no se tendrán en cuenta para la evaluación. Se debe y se recomienda que cumplan unos requisitos de formato que podéis revisar en las guías del solicitante. Y por otro, es que esté enviada a fecha de 13 de septiembre a las 5 de la tarde. Todo lo que se envíe por detrás de esa fecha no se va a tener en cuenta y va a contar como que no se ha enviado. Con respecto a las restricciones, a partir de Horizonte Europa ya hay restricciones. Por un lado están los años de experiencia investigadora,
que, como os he dicho, se pueden descontar de estos años de experiencia investigadora aquellas mujeres que hayan tenido bajas por maternidad hasta 18 meses por niño nacido después de la obtención del título de doctor. Las bajas de paternidad, lo que se van a reducir es en los meses exactos, los días exactos que se ha estado de baja. Las bajas largas siempre que superen los 30 días. Aquellos contratos que se hayan hecho o que se haya tenido fuera de lo que es la investigación, los que se hayan visto obligados a hacer el servicio militar. Y existe otra sección donde podemos descontar, y es aquellos nacionales de la Unión Europea o de países asociados que hayan hecho una estancia postdoctoral fuera de Europa. Esos años que han estado fuera de Europa se pueden descontar de estos 8 años de experiencia investigadora. ¿Cómo puedo revisar si yo cumplo con estos requisitos de elegibilidad en cuanto a la experiencia investigadora? Pues por un lado, tenéis acceso a una guía donde se explica cuáles son estos requisitos y cuáles son las excepciones, y por otro lado tenéis un tool que consiste en un Excel donde ponéis vuestra fecha de licenciatura y vuestras excepciones si tenéis, y os verifica si sois elegible o no para la convocatoria de 2023. ¿Qué otras restricciones existen con respecto a las fellowship, a las postdoctoral fellowship? Por un lado, es que un investigador solo puede presentar una solicitud a la convocatoria de 2023. Si existen varias solicitudes, solo se va a tener en cuenta la última que se ha enviado. Solo se va a pasar a evaluación una solicitud que presente los mismos objetivos y un mismo plan de trabajo. Una institución puede que se dé el caso de que una institución presente varias solicitudes con distintos fellow, pero con los mismos objetivos y el mismo plan de trabajo. En ese caso, solo se va a pasar a evaluación una, y la que se va a tener en cuenta es la primera enviada. Y por otro lado, existe la restricción de aquel investigador que se presentara en la convocatoria de 2022 y no sobrepasara los 70 puntos en la evaluación, no podrá presentarse, no será elegible para la convocatoria de 2023. Esta convocatoria, como hemos dicho, una convocatoria que está abierta a todos los dominios científicos y que está abierta a todas las nacionalidades, con una pequeña excepción que veremos más adelante. Está abierta a todos los dominios científicos, lo que decíamos, las acciones Marie Curie, el investigador o el consorcio propone sobre qué temática, sobre qué topic va a versar su proyecto de investigación. Está abierto a todos los dominios científicos, pero tenemos que presentar nuestra propuesta a uno de los 8 dominios o de los 8 paneles de evaluación em, en los que está abierto las acciones Marie Curie. Estos paneles son el de geociencias y medio ambiente, el de ciencias económicas, el de humanidades y ciencias sociales, el de ingeniería y ciencias de la información, química, ciencias de la vida, física y matemáticas. Y esto se elige a la hora de solicitar la propuesta. Vale, hasta aquí es quién puede solicitar, cuáles son los requisitos, y ahora os quería presentar cuáles son las modalidades dentro de las Postdoctoral Fellowship. Existen dos grandes modalidades. Por un lado están las European Postdoctoral Fellowship y por otro lado están las Global Postdoctoral Fellowship. Postdoctoral Fellowship, las europeas. ¿En qué consiste? Cualquier investigador que esté ubicado desarrollando su actividad en un centro de la Unión Europea se va a desplazar a otro centro, grupo, departamento cuya institución esté ubicada en la Unión Europea. ¿Qué tengo que revisar? Que haya una movilidad, que se cumpla el requisito de movilidad de no sobrepasar los 12 meses al país de acogida. Y los investigadores pueden ser de cualquier nacionalidad. Puede ser un español que está en Suecia y se vuelve a España, puede ser un sueco que viene a España, o puede ser un español que viene de Francia y viene a España. ¿Qué financia también las European Postdoctoral Fellowship? Cualquier investigador
que haga un desplazamiento desde cualquier parte del mundo a un centro ubicado a la Unión Europea. Estos investigadores pueden ser de cualquier nacionalidad, deben de cumplir el requisito de movilidad y contar con los 8 años de experiencia investigadora. Aquí, importante, si el investigador se desplaza de cualquier sitio fuera de la Unión Europea, pero es nacional de la Unión Europea, lo que para la Comisión Europea son, digamos, se tiene en cuenta como si fuera una reintegración, ¿vale? Entonces, estos investigadores, para poderse descontar los años que ha estado fuera de la Unión Europea, deben de cumplir que la movilidad del tercer país a la Unión Europea sea directa. Es decir, que cuando yo solicito esta European Postdoctoral Fellowship, lo estoy solicitando para hacer la movilidad, para cambiarme al momento en el que solicito o en los últimos 12 meses previos a la fecha de cierre, es decir, al 13 de septiembre, no debo de haber estado en Europa durante más de 12 meses. Y por último está la modalidad de Global Fellowship. ¿Esta modalidad en qué consiste? Un investigador que parta de un centro ubicado en la Unión Europea, quiera realizar una estancia, una fase de salida en un país cualquiera fuera de la Unión Europea durante un periodo de 24 meses, con una fase de retorno obligatoria a este centro desde el que parte. Esta fase obligatoria de retorno tiene una duración de 12 meses. ¿Quién puede solicitar esta ayuda? Lo pueden solicitar cualquier investigador nacional de un Estado miembro o país asociado o bien un residente de larga duración. Residentes de larga duración son aquellos investigadores no nacionales de la Unión Europea que acumulen al menos 5 años de residencia en un Estado de la Unión Europea de forma ininterrumpida. Igualmente, debe de cumplir la requisito de movilidad. En este caso, la movilidad, el investigador la tiene que cumplir con el país de salida, es decir, el investigador que se va que quiere irse a Australia debe de cumplir ese requisito de movilidad con respecto a Australia, no con respecto a España, si digamos que el grupo desde el que parte es con España. ¿Qué incluyen también las postdoctoral fellowship? Estancias. Por una parte tenemos los secondment y por otra parte tenemos los non-academic placement, que veíamos que era una novedad que aparecía en Horizonte Europa. Y por otra parte también tenemos la posibilidad de visitas o trabajos de campo, que vamos a diferenciar de lo que son las estancias. ¿En qué consiste las estancias? Pues por un lado tengo los secondment y por otra parte tengo los no academic placement. Los secondment, ¿qué duración tienen? Tienen una duración para las European Fellowship, tienen una duración máxima de 1/3 de lo que dure el proyecto. Si tu proyecto va a ser de 24 meses, puedes acumular estancias o una única sola estancia de 8 meses en otra institución o varias estancias que de forma acumulada no superen los 8 meses. En el caso de las Global Fellowship, estas pueden realizarse estancias de 1/3 de la duración de la fase de salida. Si la fase de salida igualmente dura 24 meses, pues pueden hacer o realizarse estancias de hasta 8 meses en una institución diferente a la de acogida. ¿Cuándo se puede realizar estas estancias? En las European Fellowship, en cualquier momento a lo largo de la vida del proyecto. En las Global Fellowship solo se permiten estas estancias durante los 24 meses de la fase de salida. ¿Y dónde pueden ser? En cualquier parte del mundo y en cualquier sector. Pueden ser en el mismo sector de donde estoy desarrollando el proyecto de investigación o uno distinto. Con respecto a la fase de solicitud, en el caso de la secondment, no es necesario incorporar esta institución donde se va a hacer la estancia en la parte administrativa. Sí tenemos que incorporar la información de esta institución en la parte de la memoria científica en la sección 2 y no es necesario incluir cartas de compromiso. En el caso del placement, en el sector no académico, la duración son de hasta 6 meses.
Siempre es al final del proyecto, después de los 24 meses, en el caso de las European Fellowship, hasta 24 meses. Siempre el placement, esa estancia se debe de desarrollar en un país ubicado en la Unión Europea o asociado y dentro de una institución que sea del sector no académico. Si yo la Postdoctoral Fellowship, la europea, la he planteado con una institución del sector no académico, la estancia tengo que realizarla en otra institución, no en la misma, que sea del sector también no académico. A diferencia de los secondment, la institución con quien donde voy a desarrollar esta estancia sí debe de aparecer, si darse de alta, necesitamos su PIC en la parte administrativa. También se va a incorporar en la parte de la memoria científica, en las tablas de la B2, en la sección 5. Y una novedad con respecto a convocatorias del 2021 y 2022 es que ya no es obligatorio incluir cartas de compromiso de estas instituciones. Esto es una tabla resumen de diferencias entre el secondment, el no academic placement y las visitas cortas o las estancias de trabajo de campo. Diferencia entre las visitas cortas y las secondment, por un lado, es que la movilidad, en el caso de las visitas, se tiene que dar, esta movilidad tiene que ser en otra institución con unas premisas distintas a la del beneficiario, que la duración debe de ser muy corta con respecto a la duración total del proyecto, pongamos un mes o una semana o 2 semanas. Y por otro lado, la supervisión, en el caso de estas visitas cortas, siempre va a correr cargo del mismo supervisor de la institución de acogida. En el caso de la secondment, voy a hacer unas estancias en otra institución y esa institución también me tiene que poner un supervisor quien supervise mi trabajo durante esas estancias. Igualmente ocurre en el placement. Y ahora, pues, digamos, para afianzar un poco estos conceptos, os quería poner una serie de ejemplos de estas distintas modalidades. El primero de los ejemplos es el que vais a tener a continuación. Los tres ejemplos son medio reales y medio ficticios, ¿vale? Hay parte de verdad y hay parte ficticia. En este caso, el investigador es real y lo tendréis a continuación. Lo que he cambiado un poco son los años de lectura de tesis. Vamos a poner el caso de Álvaro, un investigador que ha obtenido el doctorado a lo largo de 2023, de nacionalidad española. Actualmente, a fecha de 4 de mayo de 2023, trabaja en Suecia, en el Instituto Karolinska, y trabaja allí desde 2018, ¿vale? Y quiere solicitar una acción Marie Curie para venirse a un centro ubicado en España, concretamente en Sevilla. El Instituto de Karolinska de Suecia se quiere venir a Sevilla, a Cabimer. Este investigador, por un lado, cumple el requisito de tener el título de doctor, no superar los 8 años de experiencia postdoctoral y realizar una movilidad de un centro ubicado en Europa a otro centro ubicado en Europa. Y por lo tanto, en este caso sí sería elegible para solicitar la modalidad de European Fellowship. Ahora tenemos otro caso igualmente ficticio, tenemos otro investigador eh, que se doctoró en 2013. Si vemos y hacemos cuenta, estaríamos en 10 años de experiencia postdoctoral. Por un lado, no lo cumpliría. Él es nacional español y actualmente trabaja en una universidad la Universidad de Michigan, en Estados Unidos, y trabaja allí desde 2018. Él quiere solicitar una ayuda Marie Curie para venirse a un centro ubicado en España, concretamente a Granada, a Genio. En principio no cumpliría los 8 años de experiencia postdoctoral. Sin embargo, como es nacional de la Unión Europea y está en un tercer país, podemos descontarle 5 años de estancia en Estados Unidos y, por lo tanto, ya sí sería elegible para solicitar la European Fellowship. Y el último de los ejemplos, pues en este caso me he puesto yo como si fuera una investigadora, me doctoré en 2019, por lo tanto los años de experiencia investigadora lo cumplo, soy nacional de la Unión Europea, trabajo actualmente en un centro ubicado en España, en Córdoba, en el IMIBIC, y lo que quiero es solicitar una postdoctoral fellowship para desplazarme y realizar el proyecto de investigación en un grupo de Australia. Como soy nacional de España, no he residido ni he trabajado en Australia,
cumplo los requisitos de movilidad, cumplo los requisitos de experiencia investigadora, podría ser elegible para solicitar la ayuda, en este caso, como me quiero ir a un tercer país, sería de la Global Fellowship. ¿Qué ocurre? Que no soy elegible porque la solicité en 2022 y la nota que tuve fue de 68. Por lo tanto, no sería elegible para solicitar ni la Global ni la Fellowship porque tengo la restricción, o la penalización de no haber superado la nota de corte en la convocatoria de 2023. Simplemente recordatorios de las penalizaciones. No haber superado esta nota de corte, y por el otro lado, sí podría solicitar esta ayuda si yo, solicito una Marie Curie con otro grupo, con otro plan de trabajo en otra institución. En ese caso, sí podría solicitarla. ¿Vale? Eh, Aquellos investigadores que no hayan sido financiados, sí se le otorgan, aquellos que superaran los 85 puntos, el sello de excelencia, que según con qué países, si lo quiero solicitar, hay ciertos países y algunas instituciones regionales que financian aquellos proyectos que no siendo financiados hayan tenido el sello de excelencia. En cuanto a la financiación, simplemente por traernos un poco a nuestra realidad, cómo sería la financiación en el caso de un investigador que quisiera venir a un centro ubicado en España. Estas son las distintas ítems que me financia la ayuda Marie Curie, la parte que se le otorga al investigador y la parte que se le otorga a la institución. A la modalidad de Living Allowance hay que aplicarle un factor de corrección, que dependerá del país donde yo me vaya a alojar. Os he puesto el caso de un investigador que va a solicitar una ayuda European Fellowship para venirse a España, por lo tanto he aplicado el factor de corrección de España para la duración de 24 meses y una persona que sí es aplicable para solicitar el Family Allowance. En ese caso, en el verde más clarito queda reflejado lo que serían los costes mensuales y en el verde más oscuro sería la cuantía total por cada uno de los ítems y la cuantía total de la ayuda ascendería a 181.152 euros en el caso de un investigador que viniera a un centro ubicado en España. Todo esto es modificable porque va a depender de cada investigador y de lo que se le pueda aplicar, porque este coste del Living Allowance se le aplica y está sujeto a retenciones. ¿Cómo se evalúan las ayudas postdoctoral fellowship? Pues el proceso de evaluación, cuando se reciben las ayudas, hay un chequeo de admisibilidad, lo que decíamos, hay una revisión de que la propuesta sea admisible, lo que decía que tenía que ser elegible en cuanto a formato, de que ha entrado en plazo, que todas las partes sean correctas, que el investigador cumple con los requisitos. A continuación, se distribuyen las propuestas entre los expertos evaluadores y se lleva a cabo una evaluación individual. Son evaluaciones que se hacen en remoto y cada experto da su nota. Cuando todo este proceso ha acabado, hay una reunión de consenso donde los evaluadores que han evaluado las mismas propuestas se ponen de acuerdo para hacer un solo informe de evaluación y otorgar una nota. Y luego hay una evaluación de panel, donde ya se hace el ranking por cada panel y por cada modalidad. Y una vez que se ha finalizado este proceso de ranking, es cuando se informa sobre y se envían los informes de evaluación, más bien se cuelgan en el portal del Funding Attender. ¿Qué es lo que se evalúa? Pues se evalúa teniendo en cuenta estos tres criterios de evaluación. Los criterios de evaluación son excelencia, impacto, calidad y eficiencia en cuanto a la implementación. Voy un poco rápido porque he visto que me quedan 5 minutos y no quiero quitarle tiempo a Álvaro. Los criterios de evaluación no tienen el mismo peso, se otorgan pesos distintos y además en caso de empate
se le da prioridad a la nota que se haya obtenido en el criterio de excelencia por encima de lo que se haya obtenido al criterio de impacto y, por último, al criterio de implementación. En caso de empate, con misma puntuación, ¿qué se tiene en cuenta a la hora del desempate? Por una parte, se va a tener en cuenta la nota que se ha obtenido en cada uno de los criterios. Por otra parte, se va a tener en cuenta el balance de género en cuanto a la solicitud de la propuesta. Y otros factores que se tienen en cuenta es la diversidad y balance de género que se ha tenido en cuenta en las actividades de implementación del proyecto. Por otra parte, se premiará aquellas en las que participen instituciones del sector no académico y se tendrán en cuenta la diversidad geográfica. Simplemente lo que quería destacar y que lo tuviera muy, muy presente es que la evaluación de estas ayudas es una evaluación más cualitativa más que cuantitativa. ¿Por qué digo esto? Porque los nacionales de España estamos acostumbrados o tenemos en mente nuestras convocatorias tipo Miguel Servet, Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, donde las evaluaciones son muy cuantitativas y te otorgan puntos según el tema de publicaciones, estancias. En las Marie Curie no existen puntuaciones por publicaciones. Por supuesto, se va a tener en cuenta el currículum y se va a mirar tu trayectoria científica, pero es una evaluación más cualitativa y no tan cuantitativa. Y esto será importante a la hora de trabajar las propuestas. Simplemente un timeline. La convocatoria abrió en abril, se cerrará en septiembre. Para, entre octubre, diciembre se estará llevando a cabo todo el proceso de evaluación, reunión de paneles. Los resultados se anunciarán, pone fecha el 13 de febrero, será tope máximo el 13 de febrero, será entre finales de enero, y principios de febrero, cuando tendremos los resultados, y se firmarán los primeros contratos, en torno a junio del 2024. Hasta aquí lo que os quería contar de las distintas modalidades. Voy a ir muy rápido para contaros cuáles son los servicios que prestamos y los resultados. No os lo voy a presentar porque lo vais a tener en las presentaciones, porque me parece mucho más interesante escuchar a Álvaro y daros la oportunidad de lanzar vuestras preguntas. ¿Cuáles son los servicios que prestamos? Pues para esta convocatoria de 2023, por un lado, tenemos la sesión informativa, por otro lado, lo que ya anunciaba al principio, vamos a lanzar un taller práctico de preparación de propuestas. La primera sesión tendrá lugar el día 7 de junio, será una sesión también, será un taller también online. Por otra parte, tenemos apoyo, prestamos apoyo y asesoramiento en la búsqueda de candidatos y de centros, haciendo difusión de expresiones de interés a través de distintas plataformas como Euraccess, y por otra parte prestamos apoyo y asesoramiento a la hora de preparar las propuestas. Tenemos distinguido tres bloques de actuación: la detención de candidatos, realizamos plantillas, hacemos difusión de las búsquedas de candidatos, elaboramos documentos como son estas guías, otros documentos de cómo hacer la difusión, realizamos actividades de promoción, jornadas informativas y por otra parte también asesoramos. Estos son, digamos, como algunos de los productos que nosotros anualmente desarrollamos y ponemos a la disposición de los investigadores del sistema sanitario. Y aquí os pongo eh, información sobre el taller. El taller tendrá lugar, como he dicho, en 3 sesiones distintas de 2 horas de duración cada una, serán online. A fecha de 7 de junio, la primera sesión donde ya os podéis inscribir, 15 de junio y 22 de junio. Os mandaremos la información en el mismo correo donde os enviamos la presentación. Ya está abierto el registro para la primera sesión y, como os he dicho, los resultados, eh, prefiero, el que quiera consultarlo lo va a tener en la presentación, pero prefiero de tener aquí mi presentación y dar paso a Álvaro, que creo, voy a ver si lo...
Álvaro, ya deberías de poder hablar y compartir. Vale, ahora, ¿me escucháis? Sí, un Vale, poquito perfecto. bajito, pero te escuchamos. Mm, Eso no sé si lo puedo controlar. Vamos, se te Ah, escucha bien. vale, vale. Voy a compartir la presentación. Mm, ¿La veis, mi presentación? Sí, Vale, estupendo. la tienes que Muchas poner gracias. ahora. Perfecto. Ahora no. Vale, muchas gracias, Esther, por invitarme. Para mí es un placer si mi presentación puede ayudar a otros candidatos a conseguir de manera exitosa la Marie Curie. Yo voy a intentar ilustrar cómo fue mi proceso con la OPI, sobre todo con Esther en particular, que fue la que me ayudó a mí en la solicitud durante todo el proceso de solicitud de mi Marie Curie, que entró finalmente en la convocatoria del 2021, aunque voy a empezar a disfrutarla a partir de septiembre de este año. Ya, eso supongo que Esther puede explicaros que la fecha de inicio puede retrasarse un tiempo. Entonces, más o menos he dividido la charla en unas 7 partes. El primero es, os voy a explicar un poco la primera solicitud que hice en el 2020, que no tuvo muy buena nota, pero me sirvió mucho para aprender y ver cómo podía mejorar la solicitud de cara al año que viene para ver si podía conseguir la beca. Y nada, luego entraré a hablar un poco de la solicitud que conseguí, qué fueron los aspectos que se mejoraron y que hizo la propuesta probablemente ganadora en comparación con la anterior. Hablaré un poco de mi currículum para que veáis cómo lo intenté adaptar la propuesta a mi currículum. Y lo que decía Esther, que no se valora tanto de manera cuantitativa, sino de manera cualitativa, lo que son los aspectos del currículum. Luego, cómo hice la elección de supervisor y del host, cómo trabajar en el borrador de la propuesta. Eso es algo, la verdad, que bastante personal, aunque ya veréis que si trabajáis con una OPI, normalmente ellos también nos ayudan mucho en la gestión del tiempo y os pondrán unas deadlines que la verdad que al final ayudan mucho a terminar el trabajo a tiempo y tener suficiente tiempo para revisarla y mejorarla antes de hacer la solicitud. De todas formas, yo os hablaré de cómo lo trabajé yo, pero bueno, que eso es algo bastante personal y que supongo que cada persona pues lo hará de una manera u otra. Y por último, basada en mi experiencia, os lanzaré algunas recomendaciones para una propuesta exitosa, ¿vale? Bueno, pues el primer proyecto que solicité fue en la convocatoria del 2020. Esto era no voy a entrar en los aspectos científicos, pero más como generales. Esto era un proyecto, la verdad, que bastante ambicioso, que perseguía crear o establecer una metodología de diferenciación celular, luego adaptarla a unas normas de producción clínica y, por último, se incluía la impresión manual multicapa de como lo que sería un prototipo de retina artificial. Para esta solicitud se planteó que la host iba a ser Cabimed. Ahora luego os contaré cómo llegué a contactar con el supervisor y con la host, pero mi solicitud era para hacer mi estancia aquí en Cabimed y se planteó un secondment en UCL, en un grupo que es en Europa el más puntero en cuanto a diferenciación de estas células retinianas. Después de todo el trabajo, que fue bastante, porque, bueno, yo acababa de salir de mi tesis prácticamente, porque yo defendí en el 2020 y me metí en la redacción de esta propuesta, pues, un mes después de defender. Entonces, también era mi primera propuesta y para mí fue bastante nuevo y implicó bastante trabajo, pero bueno, después de todo ese trabajo, que fueron varios meses, al final la puntuación fue algo mala. Conseguí un 61,60 sobre 100. Ahora voy a entrar a desglosar cada apartado y que fueron lo que ellos consideran puntos positivos y puntos negativos de mi solicitud. Que eso es lo bueno, cuando hacéis una solicitud, siempre vais a recibir este informe de evaluación en el que la verdad mi experiencia es que
tanto si la propuesta es exitosa como no, os van a dar una valoración bastante detallada de cuáles son los puntos fuertes y cuáles son los débiles. Entonces, la primera parte, la de excelencia, que es donde está el peso más grande de esta solicitud, es el 50%. Como puntos positivos, los reviewers me resaltaron que efectivamente el proyecto que se planteaba trataba de buscar solución a un problema existente. Era un proyecto bastante interdisciplinar porque involucraba a la agencia de terapias avanzadas de aquí, involucraba a clínicos del hospital y algunos también ingenieros y luego a nosotros que éramos los biólogos. Tenía un transfer of knowledge bien planeado, es decir, que el plan en el que yo iba a, qué es los nuevos conocimientos que yo iba a recibir y cómo iba yo también a aportar mis conocimientos a la institución preceptora, estaba bien planteado. Y que los planes de integración estaban bien descritos. Eso es algo que también normalmente te ayuda bastante la OPI, entonces eso es algo que se lo agradezco a ellos. Y luego que había buenos planes de formación y crecimiento profesional durante el desarrollo del proyecto. Esos son pues, cursos que puedas hacer, seminarios, conferencias, etc. Luego, en puntos negativos, en este apartado, entrando en cosas más específicas, pues por ejemplo, a mí, yo seguramente pequé de novato porque ya os digo que era la primera solicitud que hacía, pues por ejemplo, ese proyecto incluía el uso de animales de laboratorio y la verdad es que yo no hice una estimación exacta del número de animales y eso es algo bastante importante. Tienes que utilizar las fórmulas que existen para hacer estos cálculos y plantearle exactamente cuál va a ser el número de animales y cuál es la justificación para ese número. Eso no lo tenía yo. Luego me achacaron que el proyecto carecía de algo de novedad, porque es verdad que es un proyecto que en España iba a ser innovador, pero en otras partes del mundo se están haciendo cosas bastante similares en paralelo y hay algunos grupos que están algo más avanzados. Entonces nos planteamos que si queríamos volver a solicitar esto, tendríamos que cambiar el enfoque por completo del proyecto y no centrarlo tanto en la producción en grado clínico de estas células. Luego, estos fueron dos puntos que nos resultaron un poco impactantes, tanto el achacarnos que había falta de experiencia del investigador y el grupo receptor en temas de retina, que no era cierto, como la falta de datos preliminares para el uso de uno de los materiales del proyecto, que tampoco lo era, pero haciendo una autocrítica, el problema aquí fue que nos faltó quizás resaltar más tanto nuestra experiencia a nivel de publicaciones previas o trabajos previos, como resaltar más referencias que avalen el uso de algunos de los materiales clave. La segunda parte, que fue la del impacto, los puntos positivos fueron que había buenos planes de diseminación, comunicación y explotación de los resultados. Eso también es algo en lo que trabajé mano a mano con Esther. Y la verdad es que lo pusimos todo en forma de tabla y muy bien detallado y se especificaba. La verdad es que la Marie Curie es una propuesta en la que tienes que especificar todo muy al detalle. Entonces tienes prácticamente que tener medio claro qué publicaciones pueden salir de tu trabajo, incluso en qué revistas crees que pueden encajar esos trabajos, dónde vas a comunicar tus resultados, mencionando exactamente qué conferencia, fecha, etcétera, y si creéis que hay alguna necesidad o posibilidad de explotación por medio de patentes también, qué patente podría salir. Eso tiene que estar muy detallado. Y encontramos que la mejor manera era hacerlo en forma de tabla. Luego, en puntos negativos, en este apartado de impacto, resaltaban que no veían muy claro como que este proyecto pudiera impactar de manera positiva en mi carrera profesional, porque tenéis que tener en cuenta que la Marie Curie, a diferencia de otras becas y solicitudes de proyectos que hacemos aquí en España, no se centra tanto en el proyecto. El proyecto es una parte importante, pero no es la más importante. La Marie Curie es una beca que busca tu desarrollo profesional, entonces todo tiene que girar alrededor de eso.
Y es cierto que basándose en el currículum que yo aportaba, ese proyecto a mí no me aportaba un desarrollo muy grande porque básicamente sería trabajar en cosas que yo ya había hecho antes en otro grupo y no implicaba un aprendizaje o incluso una transversalidad mía hacia otros sectores. Luego, la parte de implementación, el punto positivo fue que el work plan estaba muy bien detallado. Os voy a enseñar un ejemplo del work plan que hicimos para esa propuesta y que la verdad que es algo que en ambas solicitudes que he hecho me han valorado muy bien y es también gracias a la organización que nos dio Esther y la OPI. Lo mejor es hacer una organización de los distintos paquetes de trabajo en forma de tabla. Dentro de esos paquetes de trabajo, especificar o desglosar en forma de tareas o tasks cada una de las cosas que van a hacerse dentro de ese paquete de trabajo, ponerte unos milestones o eventos clave que tienen que cumplirse y unos deliberables que son, pues, si vas a tener una publicación o de ese resultado se va a utilizar una patente o ese resultado simplemente va a utilizarse en el siguiente paquete de trabajo. Eso tiene que estar muy bien detallado y la manera más clara y yo creo que más sencilla para leerlo a la hora de presentárselo a los revisores es en forma de tabla. Y luego también incluir una tabla de Gantt, que también es una manera muy visual de ver en el tiempo cómo se van a repartir esos paquetes de trabajo y cuándo van a ocurrir esos distintos eventos clave y los deliberables. Eso fue el punto positivo que nos pusieron en la parte de implementación. En cuanto a puntos negativos, nos achacaron pues algo que ahora, hoy por hoy, veo que es bastante obvio. Por un lado, ya lo dije al principio, el proyecto era muy denso y demasiado ambicioso. Eran 3 objetivos los que tenía este proyecto, pero cada objetivo prácticamente se podría haber convertido en un proyecto per se. Entonces había mucha cosa metida en algo que tenía que desarrollarse en solo 2 años. Luego, por otro lado, incluíamos una parte que es un poco complicada, que era la transición a las normas de producción clínica, el GMP, que es algo que todo el mundo sabe que es muy, muy costoso y muy caro y en nuestra propuesta no quedaba muy claro de dónde podrían venir esos recursos, ese dinero para hacer esa parte del proyecto, que sería un objetivo, uno de los 3 objetivos. Entonces, al no detallarlo, lo pusieron como un punto negativo porque con el dinero que te aporta la Marie Curie sería imposible de gestionar. Luego, faltaba algo de detalle en la estructura de gestión y administración. Eso ya en la siguiente vez lo que hicimos fue ampliar un poco la información. De eso se encargó Esther, más a nivel de la estructura esta de gestión. Y otra cosa en la que pinchamos fue la falta de detalle en la contingencia de riesgos. Lo suyo, ahora os voy a mostrar un ejemplo de la propuesta reciente, es que para cada objetivo, o mejor dicho, para cada Work Package científico, metáis un riesgo y un plan de contingencia. Porque en esta propuesta que lo conseguí, creo que al final metí solo 2 riesgos y eran algo generales, pero ahora en la nueva lo que hice fue hacer una tabla tipo así, en la que en cada riesgo se vinculaba directamente a uno de los work packages científicos del proyecto, se ponía qué probabilidad había de que esto ocurriera, el impacto que tendría en el desarrollo del proyecto y un plan de contingencia. Pues bueno, con todo esto, valoración no tan buena, pero la verdad que con todos estos comentarios constructivos, nos planteamos al año siguiente volver a mandar la solicitud. Como lo primero que había que hacer era
era obvio, era cambiar completamente el enfoque de la propuesta, porque una de las críticas principales fue la falta de novedad, ya que había otros grupos haciéndolo, y otra cosa que hicimos fue simplificar la propuesta, porque la otra crítica principal es que el proyecto era demasiado ambicioso. Entonces, lo que hicimos fue cambiar la finalidad del proyecto. Ahora sería la construcción, básicamente sería el proyecto este de la Marie Curie, sería lo que antes en la solicitud anterior era el objetivo 3. Pues ahora el objetivo 3 lo ampliamos y lo convertimos en toda la propuesta, porque era la parte más innovadora, la construcción de una retina artificial por medio del uso de bioimpresión y luego por último, el hacer algunas pruebas de concepto testando fármacos y tolerancia al sistema inmune. Para esta convocatoria, en el 2021 ya se abrió la posibilidad de hacer el non-academic placement en una empresa, entonces también yo lo vi como una oportunidad buenísima y lo quise también incorporar. Entonces, para la convocatoria seguía pidiéndolo en el host, como host tendría Cabimer, el grupo de aquí de generación de la retina. El secondment se planteó y yo creo que eso también fue uno de los problemas de la convocatoria anterior. El secondment en UCL era muy bueno, o sea, era el grupo más potente que hacía diferenciación de retina en Europa, pero el problema es que no aportaba nada clave al proyecto, no aportaba nada nuevo que no pudiéramos hacer aquí. Entonces, lo que hicimos fue intentar buscar partners, tanto para el secondment como para el placement, que suplieran las necesidades que tenía el proyecto. Entonces, una de las necesidades, algo que no se hace en Cabimer, era el tema de bioprinting. Entonces, incluimos como secondment a un grupo italiano, que es el grupo de Elena Veronesi en el Tecnopolo de Módena, que están especializados en bioimpresión 3D. Entonces, lo metimos a ellos y como placement también metimos a una compañía de bioimpresión 3D con la idea de, como este placement se hace al final del desarrollo del proyecto, que pudieran ver ellos las posibilidades que tenía los resultados que habíamos tenido del proyecto, de trasladarlo a un producto comercial o que se pudiera hacer disponible a otros grupos. Entonces, la estructura de la propuesta, pues la verdad es que esto no lo cambié mucho respecto a la convocatoria anterior. Más o menos en las páginas ya veréis que son 10 páginas. Al principio puede parecer mucho, pero cuando empezáis a escribir siempre se quedan muy cortas. Entonces, la estructura que se debe seguir, y eso fue consejo también de Esther, es, a pesar de que la parte de excelencia tiene el 50% del peso, no centrarnos demasiado en esto, porque el tener una dedicación en número de páginas y de contenido muy corta en la parte de impacto e implementación puede tener un efecto negativo. Entonces, la parte de excellence, en mi caso tuvo 6 páginas, pero lo ideal es que tenga entre 4 y 6. 6 sería el maximísimo. Entonces yo no lo pude reducir más en ese momento, lo dejé en 6. Luego la parte de impacto y implementación la dejé en 2 páginas cada uno. Eso sería la parte B1, que es la parte donde hay más escritura y trabajo. Y luego la parte B2, que es el currículum, entidades participantes, ética y demás, que eso no tenía límite de páginas. Y la parte A1, que no la he mencionado, que es información administrativa, que eso se trabaja conjunto con la OPI y los gestores de la host institution. Entonces, esta vez, ya adaptando todos los comentarios de los reviewers, la verdad es que, vamos, yo no me lo esperaba cuando recibí la valoración. Esperaba que, deseaba que fuera un poco mejor la valoración, pero al final fue muchísimo mejor de lo que esperábamos. Tuvimos un 100%, increíblemente. Y nada, y eso fue pues por todo esto que os he mencionado. Intentamos hacer de cada crítica negativa que tenía en la propuesta anterior, intentamos sacar un aspecto constructivo que nos ayudara a mejorar la siguiente convocatoria, y al adaptarlo, pues la verdad es que tuvimos bastante éxito. Entonces, aquí voy a destacar lo que, en mi opinión,
creo que fueron las cosas claves que hicieron la propuesta esta del 2021 más ganadora. En la parte de Excel, lo que os decía, la propuesta sobre todo se hizo menos ambiciosa. Eso es algo que tenéis que tener claro. Y vuelvo a decir, la finalidad de la Marie Curie no es tanto el desarrollo científico del proyecto, sino el desarrollo profesional del candidato. Entonces, aunque la parte científica tiene que ser innovadora, rompedora y tal, tenéis que centrar el proyecto en objetivos que sean factibles de lograr y sobre todo que se puedan lograr en 24 meses. Luego le dimos un nuevo enfoque para que el proyecto fuera más innovador. Quitamos toda la parte de producción de retina en grado clínico, que eso ya lo hacen otros. Resaltamos aún más la experiencia de mi currículum en relación con el proyecto y del grupo de receptor en relación con el proyecto. Esto es algo que en la vez anterior nos sorprendió cuando nos dijeron que no teníamos experiencia, y lo único que hicimos fue, pues, en la elaboración del texto de la parte de Excel, hicimos referencias a artículos y publicaciones que yo tenía en este campo anteriores, y el grupo receptor también, así como participación en proyectos internacionales, redacción de patentes que tengan que ver con el proyecto, todo lo que tú pudieras tener relación se hizo referencia en el texto, para que quedara claro. Y luego también, esto creo que fue importante, se enmarcó ese proyecto dentro de unas líneas prioritarias de investigación del marco Horizon. Esto se hizo esto fue gracias también a que yo, ahora os contaré cómo fue, pero yo ya llevaba aquí unos meses, cuando yo redacté, yo ya llevaba aquí en España unos meses en el grupo, y cuando redacté esta propuesta, entonces tuve la oportunidad de redactar otras convocatorias y ayudar a la redacción al IP del grupo en una convocatoria de un proyecto europeo, donde se centró también mucho la propuesta en intentar enmarcarlo en una de las líneas prioritarias de Horizon. Eso es algo que Horizon, cada vez que hay un proyecto grande, una convocatoria grande, suele publicar, y podéis ver, pues, cuáles son las líneas prioritarias. Creo que la línea prioritaria que se ajustaba a nuestro proyecto era el desarrollo de nuevos modelos in vitro basados en organoides e impresión 3D, algo así, que encajaba muy bien con lo nuestro. La parte de impacto, los puntos claves creo que fueron elegir mucho mejor los partners. Yo en la convocatoria de 2020 pensé que un partner bueno era alguien con una experiencia una experiencia brutal en lo que se iba a hacer en el proyecto, pero realmente no es eso lo que se busca. Se busca que el partner pueda ayudar a realizar partes del proyecto para lo que no tienes los medios en el host institution, o las técnicas, o la maquinaria, cualquier cosa. Luego también el incluir el non-academic placement, también creo que fue una oportunidad de reforzar una de las partes que nos habían criticado, que era que quedaba poco claro cómo el proyecto iba a mejorar mi desarrollo profesional. Al incluir este non-academic placement en una empresa dedicada a la bioimpresión, pues yo lo justifiqué diciendo que sería una posibilidad de desarrollo profesional futuro de mi carrera si yo continúo en esta línea de trabajo, porque o bien podría acabar trabajando en una empresa, o en proyectos relacionados con esta empresa. Entonces, sería una buena oportunidad de desarrollo. Y luego resaltar aún más el impacto potencial del proyecto en todos los ámbitos. Eso es una de las secciones de impacto que en la primera convocatoria a lo mejor se quedó un poco pobre, pero ya luego la expandimos y detallamos a nivel científico, social y económico cuál podría ser el impacto del proyecto. Y aquí hay que ser muy imaginativo y muy creativo y muy positivo también. Imagínate que el proyecto va a funcionar súper bien y que va a curar a mucha gente.
La parte de implementación, aquí lo clave sobre todo fue que simplificamos la propuesta. La parte de implementación nos criticaron anteriormente que no quedaba muy claro de dónde iba a salir el dinero para pagar la parte de GMP y que el número de animales no había quedado claro cómo se había decidido. Entonces, en esta propuesta se eliminaban esas partes más problemáticas. Bueno, primero se eliminaba la parte de animal porque este proyecto simplemente no involucraba el uso de animales de laboratorio, entonces, bueno, esta parte ya no era un problema para nosotros y también eliminamos la parte de GMP porque realmente era inviable intentar meter en un proyecto con la financiación que te dan en una Marie Curie un proyecto de traslación a la clínica. Y luego la información de gestión y administración más detallada, que eso Esther y la oficina de proyecto lo mejoraron bastante. Y ampliar los posibles riesgos y planes de contención, que fue la tabla que os enseñé antes. Ya pusimos un posible riesgo y un plan de contención para cada paquete de trabajo. Ahora voy a hablar un poquito del currículum. Como yo mencionaba antes, yo empecé solicitando la Marie Curie justo después de defender mi tesis en el Instituto Karolinska. Entonces, mi experiencia a nivel cuantitativo de currículum no era nada que sobresaliera de la media y si tuviera que competir con gente que lleva de postdoctoral varios años, seguramente si se evaluara esta propuesta de manera cuantitativa nunca me lo hubieran dado, pero lo que quería resaltar con el currículum es que veáis que la evaluación, como decía Esther, es más cualitativa y no cuantitativa porque lo que importa es que el proyecto se adapte a tu experiencia previa. Entonces, yo lo que incluí, aparte del currículum básico, hice especial mención a todas las publicaciones, patentes, cursos, congresos, todo lo que tuviera que ver con esto que involucraba el proyecto, que tenía parte de CRISPR, tenía parte de diferenciación retiniana, todo eso lo intenté resaltar lo máximo posible en cuanto a publicaciones, cursos y participación en congresos. Y también iba a hablar de cómo fue la elección de supervisor y host. El primer contacto lo tuve justo después de la defensa, como decía, en el 2020. Fue a través de una compañera de carrera que me mencionó que había un grupo aquí en Sevilla trabajando en retina. Entonces, la verdad es que tenía bastante claro que quería intentar volver a España después de haber estado tantos años fuera. Y el seguir trabajando en retina pues me resultaba bastante atractivo. Entonces, con este grupo pues pedimos todas las posibilidades de financiación para un postdoc y entre ellas pues nos planteamos pedir también la Marie Curie. Además, este grupo tenía como positivo, además de que trabajaba en retina, que era un campo que yo ya tenía experiencia previa, tenían financiación activa en proyectos nacionales, como del Instituto de Salud Carlos III, y lo ventajoso también es que tenía la posibilidad de conseguir una beca regional de postdoc como la PAIDI, que me permitiera empezar a trabajar en el grupo y durante el primer año, en el caso de fallar en la convocatoria, volver a hacer la solicitud, que al final fue lo que ocurrió. Entonces, actualmente trabajo, de hecho, como postdoc dentro del mismo grupo. Lo que conseguí fue, como la Marie Curie me vino denegada, con el final conseguí la PAIDI Doc del 2020. Y luego, como una vez ya en el grupo, como seguía llevando menos de un año residiendo en España, cuando se abrió la convocatoria del 2021, pues decidí enviarla. Y la ventaja principal es que ya entonces yo tenía un mayor conocimiento de la infraestructura de la host y de las capacidades del grupo receptor, porque cuando yo estaba redactando esto en Suecia, aparte de que era la primera vez que redactaba una solicitud de proyecto algo tan grande, lo hacía a ciegas, porque yo nunca había trabajado en Cabimed ni conocía al grupo previamente, más que la información que tenía era la que compartía con el IP del grupo. Entonces, el ya trabajar aquí, ver cuáles son los colaboradores del grupo, qué infraestructuras hay en el centro, etcétera, ya te da una mejor perspectiva a la hora de la redacción.
Y la ventaja número 2 fue que durante este tiempo que estuve en el grupo durante la PAIRI Doc, lo que hice fue también involucrarme mucho en la redacción de otras propuestas, tanto europeas, que fue la propuesta que llevaba para adelante el IP del grupo, una Pathfinder, como internacionales. Pedí también una beca postdoctoral a Bright Focus, que es americana, y luego algunas solicitudes de proyectos nacionales y regionales, como la de la Consejería de Salud y Consumo. Entonces, eso es, como os decía, es algo personal, es como creo yo que es una buena forma de trabajar el borrador de la propuesta. Pero ya os digo que cada persona tiene su forma de trabajar y su forma de gestionar su tiempo. Pero bueno, en mi caso esto funcionó. Lo primero es, el primer consejo es que siempre se debe trabajar con la Oficina de Proyectos Internacionales, porque ellos tienen mucha experiencia en este tipo de redacciones, te van a siempre aportar los modelos actualizados para rellenar las distintas secciones. Saben también, tienen información sobre estas vías preferentes de financiación dentro del marco Horizon que os mencionaba antes. Saben qué partes son más importantes, qué no es tan importantes, qué palabras claves deben de aparecer siempre en la solicitud, por ejemplo. Y luego también es una muy buena ayuda a la hora de gestionar el tiempo y el espacio, porque te van a dar eso, unos deadlines para cada sección y luego un montón de feedback a la hora de saber dónde tienes que recortar y dónde tienes que ampliar en el texto. La comunicación entre las tres partes, que son la OPI, el supervisor y el investigador, debe ser fluida y constante, porque es la única manera, sobre todo si hacéis esta redacción desde fuera. Es, como decía, trabajar esa solicitud para irte a un grupo en el que no conoces y a un centro donde no sabes cuáles son las infraestructuras, es prácticamente imposible. Entonces, la única manera de hacer esto es con mucha comunicación entre estas partes. Y luego, en cuanto a la gestión del tiempo, yo diría que esta propuesta, sobre todo si sois novatos a la hora de escribir, necesita al menos 4 semanas, con dedicación plena, diría. Lo primero que tenéis que hacer es, aparte de definir más o menos el proyecto, es definir los partners y empezar a contactarlos, porque todo eso requiere de algunas firmas y emails y de ida y vuelta, entonces suele llevar bastante tiempo. Luego yo le dediqué más o menos una semana de lectura bibliográfica y bocetaje del proyecto, 2 semanas de escritura para la parte B1, que son que incluye excelencia, impacto e implementación, y una semana de escritura para la parte B2 y para trabajar en la parte A, en colaboración con la OPI. Y ya por último, para terminar la presentación, os presento aquí algunas recomendaciones para tener éxito en la convocatoria Marie Curie. La número 1 es que busquéis un buen grupo receptor y un supervisor que esté dispuesto a colaborar activamente en la redacción de la propuesta, porque solos la redacción es inviable. Lo suyo sería que el grupo receptor tenga una experiencia demostrada en el campo científico del que trata el proyecto, porque eso es algo que se va a valorar. Si estáis pidiendo un proyecto de retina en un grupo que nunca ha trabajado con retina, hay muy pocas posibilidades de que os la den. Es bueno que el supervisor tenga experiencia previa en proyectos europeos y sobre todo en supervisión de otros investigadores postdoctorales. Si no sabéis, tenéis un grupo en mente, existen plataformas que pueden ayudar a encontrar grupos interesados en recibir o en redactar solicitudes Marie Curie postdoctorales como Euraxe, Bioemprender, Twitter, LinkedIn. Y de nuevo, recalcar que es bueno mantener muy buena comunicación con el supervisor y con la OPI. Luego, en cuanto al proyecto, la recomendación número 2 es que el proyecto intentéis que sea lo más rompedor posible, pero no demasiado ambicioso, porque la finalidad principal de la Marie Curie es el desarrollo profesional y no tanto el éxito científico. Así que nosotros creo que al final la conclusión fue que lo mejor era centrar la propuesta en torno a 2 o 3 objetivos principales, que fueran tangibles y realistas, y que el proyecto se adapte a tu perfil científico, que no vayas a trabajar en un campo completamente nuevo, que en algunas convocatorias sí puede ser bueno, un aspecto positivo, pero en la Marie Curie eso puntúa negativo.
sea, es bueno trabajar en algo en el que tú tengas experiencia, pero que a la vez te construya o te aporte cosas nuevas. Luego, elige bien a tus partners para el secondment y si vais a hacer non-academic placement. Estos partners deben tener conocimiento o experiencia en aquellas partes del proyecto donde haya una falta de conocimiento, de técnica o de infraestructura en el grupo receptor. El tener en cuenta que el secondment y el non-academic placement pueden suponer buenas oportunidades de desarrollo, entonces es bueno que lo resaltéis en la sección de impacto porque habéis elegido estos partners y cómo creéis que eso puede influir en vuestro desarrollo profesional. No creo que ahora que existe esta oportunidad es un poco tonto desaprovechar el hacer un non-academic placement, porque además de que os da la oportunidad de conocer el mundo empresarial, os alarga la beca 6 meses al final. Y contacta con esos partners con tiempo. Creo que Esther ha dicho que ya no hace falta esta carta de compromiso, pero bueno, igualmente a mí eso de conseguir la carta de compromiso me llevó un tiempo, porque hay jefes de grupo, sobre todo cuando hablas con la empresa, que están bastante ocupados, pero igualmente, aunque ya no hagan falta esas cartas, vais a tener que intercambiar algunos emails, hacer algunos videollamadas, entonces lo mejor que lo hagáis cuanto antes. Y luego también tendrán que rellenar alguna información en la sección B2. Recomendación 4 es que intentéis reservar suficiente tiempo y dedicación a la propuesta. Es una propuesta compleja y que creo que necesita dedicación al menos durante un tiempo, dedicación plena. Yo diría que necesito un mínimo de 4 semanas, con un feedback constante con las distintas partes. La recomendación de páginas que os decía, en mi caso de 5 a 6 páginas para la parte de excelencia, 2 páginas de impacto y 2 páginas de implementación. Aseguraros de que los objetivos son tangibles y mesurables y no le quitéis importancia ni al transfer of knowledge, ni al impacto, ni al work plan, ni a los riesgos y planes de contingencia, que es algo que, aunque aparece al final de la parte B1 y mucha gente quiere recortar ahí para darle más espacio a la parte de excelencia, el recortarlo mucho siempre impacta de manera negativa en la evaluación. Así que no recortéis demasiado ahí. La recomendación número 5 es que si no lo consigues, no tiréis la toalla, sí, al seguir intentándolo. Es bastante común, de hecho creo que no conozco a nadie que haya conseguido la Marie Curie a la primera. Normalmente o se consigue a la segunda, a la tercera, hay gente que la ha hecho más de 3 veces. Entonces, lo que tenéis que hacer es, con las evaluaciones que os lleguen, si no habéis tenido la suerte de conseguir la financiación, es incorporar todo el feedback para hacer una propuesta más sólida la próxima vez. Si os dicen que el enfoque del proyecto es poco innovador o tal, no dudéis en cambiarlo y no os empecinéis en tirar para adelante con un proyecto que a los revisores no les parece innovador o rompedor. No os paséis de ambiciosos, o sea, hay que simplificar la propuesta todo lo que se pueda y tener en cuenta que todo eso se debe realizar en 24 meses y buscar partners siempre que os puedan aportar cosas necesarias para el desarrollo del proyecto. Y por último, utilizar todo el feedback para vender mejor el proyecto a otras posibles convocatorias. Si no conseguís la Marie Curie, pues todo este feedback que os llega y todo el esfuerzo que habéis puesto en la redacción de la Marie Curie, seguro que os puede ayudar a redactar proyectos bastante sólidos para otras convocatorias nacionales e internacionales o regionales. De hecho, yo el proyecto de la Marie Curie, como la financiación para fungibles y experimentales bastante limitada, luego la incluí en la solicitud de un proyecto de la Consejería de Salud y Consumo y nos lo han concedido y gracias a eso vamos a tener más dinero para desarrollar el proyecto, aunque eso es algo que se puede hacer y de hecho es bueno porque ya os digo que el dinero que os dan para la parte experimental con la Marie Curie es muy pequeño. Y ya está, con esto acabo. Si tenéis cualquier duda o cualquier pregunta, siempre me podéis contactar por email o estoy en LinkedIn también, en Twitter. Y nada, ya con eso le devuelvo el micro a Esther.
Voy a Muchas ver si gracias, puedo Álvaro. salir. Muchas gracias por tu tiempo, por tu excelente presentación, porque creo que ha dado unos consejos buenísimos, todo muy, muy claro. Y enhorabuena además también por esa mejora, porque creo que lo mejor fue que aprendiste muy rápido y sobre todo que te lo tomaste como críticas constructivas de las que se podía sacar muchísimo partido, ¿no? Algo negativo. Em, bueno, a partir de ahora comenzamos el turno de preguntas. Ahora mismo, como decía, estáis todos silenciados. Podéis, ya he contestado 2 consultas en el chat, pero que me gustaría Manuel y María, si queréis, os habilito el micro, porque creo que son interesantes y que pueden resultar de interés para todos los participantes. Em, Creo que María, no sé si sigue María o se ha ido. Si no, el que quiera que levante la mano, o me escriba en el chat y yo os habilito vale, aquí está María. Ya deberías de poder hablar, María, si te habilitas el micro. Sí, hola, muchas gracias. Eso, mi pregunta es en referencia al secondment, que sería si se puede realizar, por ejemplo, en mi caso, yo ahora mismo estoy en Holanda y voy a pedirla para irme a España, pero sigo manteniendo una colaboración con mi grupo de aquí de Holanda y me gustaría mantenerlo porque está en la línea, pues, en el proyecto Marie Curie. Entonces me gustaría saber si el secondment se puede pedir en el grupo en Holanda en el que estoy actualmente, o por un lado, si no se podría, o por otro, si estaría bien visto. Porque como señalaba Álvaro, tiene que aportarte algo en tu formación y tal. Claro, en teoría, como poder, o sea, elegible sería, porque tú la movilidad, la elegibilidad, con quien tienes que cumplirla es con el grupo de España con quien vas a solicitarla. ¿Qué ocurre? Que tú tienes que justificar, cuando tú dices que va a meter un secondment, tienes que justificar qué impacto, primero, que va Vale, en línea con lo que se propone en la propuesta, con los objetivos y que va a impactar de forma positiva. Entonces, el tú hacerlo allí, si tú vienes de allí, tú esa forma, ese conocimiento te lo estás trayendo a tu grupo de aquí y es lo que mm, tú le aportas a tu grupo. El hacer la estancia allí, salvo que sea algo nuevo que se está haciendo ahora en el grupo, una línea nueva o un equipo nuevo, una metodología nueva, recién tú venirte, salvo ese caso muy justificado, yo creo que en el impacto no sería vendible. Porque tú vale. ya vienes de allí, tú el conocimiento ya lo tienes. El hacer otra estancia allí, habría que leer el proyecto, pero salvo que fuera algo nuevo, nuevo del grupo, yo no lo vería positivo. Como Vale, posible, sí, pero no lo vería positivo, vale. ¿vale? A ver, creo que primero fue Fimavis. Y perdona, tenía la última Sí, duda con respecto al el no academic partner. Mi pregunta es, ¿puede darse en España, o sea, en la misma institución host, o tiene que ser en otro país, en un tercer país? el placement puede ser en el mismo país, siempre que esté ubicado en la Unión Europea, pero no puede ser en la misma institución, Vale, ¿vale? claro, Es porque es no decir, sí. academic. Claro, primero porque tiene que ser no academic y en el caso en el que tu institución fuera no academic tenía que ser con otro distinto. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, el secondment, tenemos casos de un investigador que estaba en Málaga, en un grupo del IBIMA, que pertenecía al instituto, y quería hacer el secondment en otro grupo dentro del mismo instituto, pero porque pertenecía a otra institución, era un grupo Vale, clínico. Entonces, el sector cambiaba. Es dentro del mismo organismo, pero como el grupo pertenece a otro sector y la exposición estaba en otro sector, venía de un grupo de la universidad, iba a ir a un grupo clínico. Entonces, ahí había un crecimiento. En ese caso, sí. Entonces, sí puede ser en el mismo país, puede ser en la misma ciudad, pero tiene que ser otra institución y que haga otras cosas, perfecto. ¿vale? Gracias. Eh, Fimavis, no sé si eres Rosa, pero te tengo ya permitido el micrófono.
Sí, soy Rosa. Muchas gracias por la presentación, Álvaro, también muchas gracias, me ha parecido muy buena. Y mi duda era en relación a la consulta que ha hecho María sobre los secondment. Si en este caso sería ir a su anterior institución a realizar unas técnicas específicas porque tienen el equipamiento o la infraestructura que no tiene la actual host institution. Entiendo que eso sí sería bien visto y por parte de los evaluadores, ¿no? En ese caso muy justificado, yo además la estancia sería corta, yo no la pondría como un secondment, porque es simplemente por un equipo muy justificado, puedes, buscando en línea con la Carta Verde Europea, simplemente el hacer envío de muestras, porque la técnica, si vienes de allí, ya la debes de controlar. Entonces, o bien porque sea envío de muestras, o bien estancias muy cortas que sea simplemente el tiempo de duración de la ayuda, siempre que se plantee el volver a una institución de la que tú ya vienes o donde has estado. Entonces, en ese caso, o intentar envío de muestras o envío de resultados, o que la estancia fuera corta y no se cotmen. Si es la misma, simplemente porque tiene un equipo que no lo tiene el tuyo. Vale, muchas gracias. Creo que ahora la siguiente es Ana. Deberías de tener ya habilitado el micrófono, Ana. Sí. A ver, no se me oye, no se te oye, pero el micrófono yo te lo he habilitado. ¿Tú le has dado a desactivar, a desmutear? Vale. A ver, porque me estoy volviendo un poco loca. Están entrando un montón de consultas. Voy a un momentito. Me sale bloqueado. A ver, Ana, te busco de nuevo. Yo ya te lo he habilitado. Debe de ser que no tengas conectado. No sé si tienes la posibilidad de ponerte algunos cascos. Porque yo no tengo manera. O sea, yo el permiso te lo he dado. Si no, Ana, me voy a ver si puedo. Vale. Pues lo pones por el chat, ¿vale, Ana? Voy a ver que hay algunas preguntas en el chat mientras tú nos escribes. Ay, que no veo. Vale. De Miguel, la pregunta que hace Miguel es: ¿creéis que sería considerado positivamente hacer una Marie Curie en un lugar donde ya has hecho una estancia durante etapa predoctoral? No hay ningún problema siempre y cuando cuentes que el beneficio. Nuevamente, si tú has estado ya en ese grupo, el volver ahora, ¿cómo vas a crecer? ¿Qué beneficio vas a tener tú? Se ha iniciado una línea nueva. Vas a abrir tú una línea nueva porque vienes con un conocimiento y lo que vas a hacer es crear una línea nueva dentro de ese grupo. Es posible, primero, si cumples la regla de movilidad, y segundo, si ese grupo va a tener una ganancia y tú también, ¿vale? No se penaliza el que tú vuelvas a un grupo donde has hecho la estancia predoctoral. No se penaliza en absoluto. De hecho, hay casos que hay gente que ha tenido una Marie Curie de salida y luego de vuelta lo han hecho con su institución de origen y se la han financiado, pero siempre se tiene que quedar muy claro cuál es la ganancia tuya, qué conocimiento vas a adquirir y cómo vas a crecer en tu desarrollo de carrera profesional, y por otro lado, qué beneficio va a tener el grupo al que tú vienes. ¿Vale? Ariel hace una pregunta de si se puede aplicar a otras Marie Curie Cofán a la parte que a un proyecto propio. No, es una solicitud por investigador dentro del mismo año. ¿Vale? A ver, como solicitar, sí la puedes solicitar, porque la COFAN tiene plazos distintos. Lo que no puede tener activo son dos.
porque la COFAN también es considerada un investigador Marie Curie. Entonces, ¿puedes solicitarla? Sí. ¿Puede estar activo las dos? No. ¿Vale? En principio, Ana no puede hablar de momento de eso, solo si hay que incluir un nuevo supervisor para el placement. A ver, había una consulta, es que si para el placement hay que incluir el nombre de un supervisor, y sí, hay que incluir el supervisor. Para el placement no es necesario cumplir la regla de movilidad. Y la consulta de Ana, pues creo que ya te la he respondido. Sí hay que poner el nombre de un supervisor, es decir, en el placement es una institución y con un supervisor, ¿vale? Hay otra consulta que creo que era la de Manuel, y es que si tú estás en un centro actualmente en España o en Francia, si con ese centro puedes solicitar la ayuda Marie Curie, sí, que es el caso de Álvaro, es decir, siempre y cuando cumplas la regla de movilidad de no acumular más de 12 meses con tu centro con el que lo estás solicitando, sí puedes, si eres elegible, sí la puedes pedir, que es el caso de Álvaro, ¿vale? Estas son las dos únicas consultas y María J. Rodríguez, no sé si es María Jesús o María José, actualmente estoy de estancia en el laboratorio donde pediría la Marie Curie. ¿Es posible? Sí. Sí, por un lado, te estás moviendo, es decir, que en los 12 últimos meses tú tienes una movilidad y por otro lado no superas estos 12 meses de estancia. ¿Vale? Que es el caso de Álvaro. El Álvaro la primera vez lo hacía estando todavía en Suecia y la segunda vez ya estaba aquí. ¿Qué hicimos? Contar las fechas para que él se incorporara de tal manera en una fecha que para el año siguiente pudiera seguir siendo elegible. ¿Vale? Dos aclaraciones con respecto a la presentación de Álvaro. Una es que él la pudo solicitar al año siguiente, aún habiendo sacado mala nota. ¿Por qué? Porque hubo cambio de programa. Él lo solicitó en el marco financiero anterior, en Horizonte 2020, y como hubo cambio de programa, esa penalización no se aplicaba, entonces él lo pudo solicitar. En su primera solicitud no incluía el placement, pudo incluir el placement, ¿por qué? Porque se vio involucrado en otras propuestas donde conoció a esos partners, conoció qué es lo que podía desarrollar allí y en ese caso incluyó el placement, ¿vale? En sus dos casos, tanto del secondment como del placement, él conocía a los grupos, que es muy, muy recomendable. Si no, tampoco pasa nada, es decir, lo que él ha recomendado, tener una comunicación muy fluida. ¿Vale? Miguel hace una pregunta, dice, actualmente Reino Unido se considera país asociado y solo se podría pedir la European Modality. ¿Sabéis si de aquí al deadline esta situación cambiará? La situación de Estados Unidos, o sea, del Reino Unido, actualmente se considera asociado. ¿Cuándo cambiará? No lo sabemos. Es decir, para la Comisión Europea, hasta la fecha de firma del Gran Agreement, son asociados. Si a la fecha de firma del Gran Agreement no ha llegado firmado, te puedes quedar fuera. ¿Vale? ¿Cuándo cambiará la situación? Pues no lo sabemos. No lo sabemos. Nos habían puesto un plazo, nos dijo la institución de UCRI, nos dijo que el plazo tenían el 27 de abril, ese 27 de abril han ampliado el plazo unos 6 meses más. Es cierto que las instituciones, que en Reino Unido hay como un acuerdo en el que las instituciones de allí cubren ese dinero. No sé si cubrirán el total de la beca. En cualquier caso, lo que ya no eres considerado es un investigador Marie Curie. Pero bueno, la financiación sí que se supone que tienen el compromiso, ¿vale? El plazo para firmar los Gran Agreement hasta esta convocatoria de 2022 te dan 18 meses desde la solicitud, es decir, que tú puedes prorrogar hasta la firma del Gran Agreement. En el caso, por ejemplo, de Álvaro, que lo solicitó en 2021, no comienza hasta septiembre de 2023,
¿vale? Te dan un plazo como de 1 año y medio para el inicio del proyecto, ¿vale? No hemos encontrado ni la Punto Nacional de Contacto ni yo dónde lo pone para poderlo asegurar, pero de aquí hacia atrás en todas las convocatorias te han dejado hasta los 18 meses desde la firma del Gran Agreement hasta el inicio del contrato. ¿Vale? De momento no hay ninguna pregunta más en el chat, ni veo ninguna mano más levantada. ¿Podría hacer una pregunta rápida? Claro, María. Es en relación al secondment. Has dicho que en este caso de hacer secondment en la institución actual recomiendas que sea estancia y no secondment. ¿Eso hay una diferencia? Están visitas cortas, perdona. Que sean visitas Vale. cortas. En el Visitas caso de que tú vayas a hacer, propongas hacer una estancia en un centro de donde tú has partido, salvo que haya eso, algo nuevo que haya una línea nueva o un equipo nuevo, para hacer algo porque tienen un equipo que no existe en tu centro, siempre y cuando se pueda, serían visitas cortas o intentar que sea el envío de materiales. Vale. Perfecto. Gracias. Nada, Álvaro os ha comentado en el chat que siempre lo podéis contactar por mail, ¿vale? Los datos de contacto, tanto de Álvaro como mío, lo vais a tener en las presentaciones. Y volveros a recordar que todas las explicaciones que ha dado Álvaro de cómo trabajamos, de recomendaciones, son cosas que trabajamos en el taller de preparación de propuestas, que está abierto para todos los investigadores que vayan a solicitar con una institución del sistema sanitario, ¿vale? Todo el tema de gancha, de guías y de recomendaciones son las cosas que solemos trabajar en ese taller, ¿vale? María J. Rodríguez dice... ¿El secondment puede ser en una universidad? Sí. Creo que se me ha quedado una pregunta por ahí. El plazo máximo para firmar el contrato de 18 meses y el secondment puede ser en una universidad perfectamente. Bueno, pues animaros a que os presentéis, que os inscribáis en el taller. Muchísimas gracias de nuevo, Álvaro, por tu generosidad y tu tiempo. Estamos en tiempo, justo a las 2 de la tarde, lo hemos, clavado. Bordado. Clavado. Gracias a todos por participar y mucha suerte para vuestras solicitudes. Mucha suerte. Buena tarde. Hasta luego.